Bueno, mirad, pues vamos entonces con la parte que os decía antes del cálculo de los intervalos de monotonía y los extremos sobre una gráfica de la función. Bien, os he puesto 4 ejemplos y si os dais cuenta hay una cosa que llama la atención en esta gráfica y es que no tiene eje Y. Y no tiene eje Y deliberadamente, no he puesto el eje Y, no es para el rotulador. No he puesto el eje Y porque en los intervalos de monotonía y para saber dónde están los extremos, el eje Y no se utiliza para nada. Es decir, es el eje de la X el que me va a decir siempre dónde está la monotonía y dónde están los extremos. Y en un futuro, cuando veamos, ya en las próximas clases, cuando veamos también la curvatura, dónde es cóncava y dónde es convexa. No he querido poner el eje Y precisamente para no liaros. A mí me da igual la altura que alcancen. A mí lo que me importa es dónde está, qué punto del eje X es donde alcanza el máximo. ¿De acuerdo? Bien. Pues entonces, por ejemplo, vamos con el primer caso de aquí. Este primer caso bastante sencillito. ¿Dónde esta función es creciente? Pues para ver dónde es creciente tenéis que mirar en qué trozos la función va para arriba. Y fijarme solamente en el eje X. El eje horizontal, acordaros dónde se miraba el dominio. Pues justamente ahí es donde se miran todos los demás intervalos. Lo único que se mira en el eje Y es el recorrido, es lo único. ¿Vale? Todo lo demás sobre el eje X. Lo que vemos ahora y lo que vemos después. Entonces, por eso no lo he pintado. ¿Dónde es creciente? Pues es creciente en este trozo de aquí, si os dais cuenta. ¿Y ese trozo de ahí, a qué parte del eje X corresponde? Desde el menos infinito hasta el 1. Siempre abierto. Del menos infinito hasta el 1. ¿Dónde es creciente también? Es creciente también del 2 en adelante. Pues del menos infinito hasta el 1 y del 2 al más infinito. Cuidado con poner aquí, lo digo porque hay en algunos sitios lo ponen, un símbolo de unión. No vayáis a poner la unión, porque no sería verdad si fuera la unión. ¿Vale? Poner los dos trozos por separado. En los dominios no lo quise poner nunca, precisamente para evitar los equívocos que venía ahora. El dominio se puede poner sin problema. Pero en los intervalos de monotonía no vayáis a poner unión porque no sería verdad. Poner los dos trozos por separado. Es decir, del menos infinito al 1 y el 2 al más infinito. ¿Dónde es decreciente? Pues decreciente lo que es desde este trozo hasta este, es decir, desde el 1 al 2. Insisto que los intervalos son siempre abiertos. ¿Dónde tendría un máximo? Pues máximo relativo en x igual a 1, mínimo relativo en x igual a 2. ¿Hay algún máximo y mínimo absoluto? No. Los dos son relativos. ¿Vale? Los dos son relativos. ¿Está claro? Vamos al siguiente ejemplo. Aquí nos encontramos con una función que tiene una asíntota vertical. Esta asíntota vertical la tiene en el 4, ¿vale? Que es esta de aquí. Después hace esto la función, después viene por aquí y después va para allá. ¿Dónde es entonces esta función creciente? Pues fijaros, esta función es creciente. Empezamos por aquí que empieza siendo creciente, evidentemente va para arriba. Por lo tanto sería del menos infinito hasta el 4. ¿Hay algún trozo más donde sea creciente? Sí. Si seguimos recorriendo la función, aquí para abajo no me interesa, pero a partir del 5 sí. Por lo tanto sería de 5 a más infinito. ¿Dónde es decreciente esta función? Esta función nada más que es decreciente en un trozo, que es el que va desde el 4 al 5. Desde el 4 al 5. ¿Tiene algún máximo esta función? No tiene. No tiene máximo. ¿Tiene algún mínimo? Pues como veis, en x igual a 5, que además es un mínimo relativo. No es el mínimo absoluto de la función. Bien, vamos con esta de aquí, esta función de aquí. Esta función de aquí tiene dos asíntotas, una en el menos 2 y la otra en el 1. ¿Cuál sería entonces los intervalos de crecimiento, de máximo y de mínimo, los extremos? Vamos a ver. ¿Dónde la función es creciente? Pues empezamos a recorrerla. Fijaros que empieza siendo creciente desde el menos infinito hasta el menos 2. Del menos infinito hasta el menos 2. Luego a partir de aquí empieza a bajar. Y luego por aquí sigue bajando. Por lo tanto la función no tiene más trozos de crecimiento. Solamente es en el menos infinito hasta el menos 2.
¿Dónde es decreciente? Pues fijaros, empieza siendo decreciente desde el -2 hasta el -1 y también es decreciente, hasta el +1, y también es decreciente del 1 para adelante. Del 1 hasta más infinito. Ahí también sería decreciente. ¿Tiene algún máximo? No. La función no tiene ningún punto así, no tiene máximo. ¿Tiene algún mínimo? Tampoco. Luego, no tiene extremo. Evidentemente ni relativo ni absoluto. Y por último vamos con una función, la verdad es que un poquito pella. Cualquiera de estas funciones puede corresponder a casos reales y funciones cuya gráfica es esta de aquí. Pero esta gráfica de aquí se pone un poco como ejercicio para que experimentéis un poco, pero en realidad no tiene demasiada importancia. Esta función es una función que es un trozo de función y que acaba en el 10. ¿Vale? El dominio no sería toda la recta real, el dominio sería solamente hasta el 10. ¿Cuál es entonces, dónde esta función es creciente? Pues esta función es creciente desde el menos infinito hasta el 7. Y para ustedes contar. No hay más crecimiento. No hay ningún trozo donde la función vaya para arriba. ¿Dónde es decreciente? La función es decreciente del 7 al 9 y del 9 al 10. ¿Por qué razón digo del 7 al 9 y del 9 al 10? Porque el 9 no está en el dominio. El 9 es un punto hueco. Yo no puedo decir del 7 al 10, porque dentro está el 9, y el 9 no está en el dominio. De manera que hay que decir del 7 al 9 y del 9 al 10. Del 7 al 9 y del 9 al 10. ¿Tiene algún máximo? ¿Tiene algún máximo? No. ¿Por qué razón no tiene máximo? Pues porque el único punto que podría ser máximo sería el 7, pero el 7 no está tampoco. Así que no tiene máximo. No tiene máximo ni ningún punto que sea el más alto de toda la función. ¿Vale? Porque si alguien está pensando en este, que se lo quite de la cabeza. No, siempre se puede seguir un poquito más. ¿Existe algún punto que sea el mínimo? Sí, aunque realmente no corresponde a un trozo así. El punto mínimo sería el x igual a 10. Un mínimo relativo, por otra parte, porque hay puntos más bajos de la gráfica. ¿Vale? Digamos que es un mínimo un poquito extraño, porque no hace la curvita que hace en todos los mínimos habituales, pero seguirá siendo un mínimo porque en realidad es el punto más bajo de un trocito de función alrededor del 10. Alrededor del 10 por una parte, por la otra es que no hay, ¿vale? Pero en fin, se puede considerar que es un máximo. No tiene más importancia, como digo, pero lo importante es esto. Idea clara que tenéis que tener. La monotonía siempre se mira en el eje horizontal, siempre. Y los extremos lo mismo, ¿vale? Es posible que me pidan de un extremo, sí es posible que me pidan las dos coordenadas. Eso se pide habitualmente, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero lo que es para estudiar dónde alcanza el extremo y cuáles son los intervalos de monotonía, siempre sobre el eje horizontal, ¿vale? Venga, el siguiente vídeo seguramente será así ya de curvatura y punto de inflexión. Venga, ahora el ejercicio que os mando es sobre un documento nuevo que os voy a mandar. Venga, hasta ahora chicos.